Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de cinemática y dinámica con la clave 1322 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El día de hoy vamos a continuar con lo que sería cinemática del cuerpo rígido y en cuanto al subtema 4.4, cinemática de algunos mecanismos de cuatro articulaciones. Y bueno, vamos a estar definiendo qué son mecanismos, pero antes de ello vamos a relacionarlos con algunos de los componentes o sí, componentes, máquinas que ustedes han estado muy relacionadas en su vida diaria. En este caso, motor de combustión interna, pues lo tienen al alcance, ¿no? Bueno, todos aquellos que tienen un auto personal o rentado o que alguna vez tuvieron un problema dentro de esto del motor o en general del automóvil y tuvieron que abrir el, el cofre y obviamente pues revisar, ¿no? Y de tal forma que tenemos el motor de combustión interna, en el cual pues tiene demasiados mecanismos, ¿no? Eh, Mecanismos que estar estudiando cada uno de ellos pues sería tener que apartarlos individualmente e ir estudiando desde cómo funcionan hasta su diseño, ¿no? Bueno, en primer lugar su diseño, para qué funcionan, el tipo de material que hay que utilizar, que eso nos toca verlo en mecánica de sólidos, en el cual es seleccionar de forma puntual el tipo de material y obviamente pues eso ustedes lo tienen que ver en esa materia. Ahora bien, dentro de ellos vamos a ver esta parte, el árbol de levas. Por ejemplo, el árbol de levas, pues no es más que el mecanismo del leva seguidor. ¿Ok? La leva es una de las tantos componentes que precisamente este mecanismo que tienen forma de huevo. ¿Ok? Y tiene una rueda loca o precisamente lo que hace que se guíe hacia el seguidor. ¿Ok? Y el seguidor pues se va generando el movimiento como se ve en esta parte del motor de combustión interna, que es precisamente lo que hace que las válvulas se puedan también mover. Y entonces de esta parte tenemos otra de ellas, bueno, la parte del motor de combustión interna, que tenemos lo que sería el mecanismo de biela-manivela. ¿Ok? Aquí tenemos la parte de la biela, el pistón, que esto lo están utilizando, bueno, lo han utilizado más bien, pues en su materia de termodinámica, en el cual pues están viendo siempre eso, ¿no? El cilindro émbolo, siempre, pero ya no han visto más allá de eso. Entonces ya aquí conforma lo que sería la biela y la manivela, ¿ok? Que es otro tipo de mecanismo. Luego lo que tendremos que ver sería esta parte. Eso se llaman engranes. ¿Ok? Y la parte individual se llaman, más bien, el mecanismo es engranaje y las partes individuales engranes. Entonces se llama mecanismo de engranaje. ¿Ok? Tenemos otro sistema del automóvil donde tenemos el sistema de dirección. ¿Ok? En ese sistema de dirección tenemos de en medio la que precisamente eh, vaya la redundancia, a direccionar el automóvil, sus ruedas, que obviamente tiene que ver también con el sistema de suspensión, en el cual tiene pues los resortes y lo que serían los amortiguadores, los discos de freno y obviamente esta parte que sería otro tipo de mecanismo, que sería el mecanismo piñón cremallera, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla. Por ejemplo, tengo aquí a la mano lo que sería un sacacorchos, como se ve ahorita lo que estoy poniendo en pantalla, pues obviamente a esto le llaman tornillo sin fin, donde precisamente tenemos dos engranes, ¿ok? Con sus coronas, que son esta parte que estoy agarrando con los dedos. Esos se llaman los engranes. Aquí está el tornillo y se llama tornillo sin fin. Bueno, el mecanismo se llama tornillo sin fin. Entonces, de tal forma que vean que se están transmitiendo las velocidades, las aceleraciones conforme yo estoy ejecutando una fuerza, que bueno, eso nos compite verlo en la parte de cinética del cuerpo rígido, ¿ok? Y aquí luego vamos a ver que precisamente cuando dos eslabones se unen, pues se genera, y permite más bien el movimiento de esas dos uniones, se le va a llamar articulación. Y ustedes lo pueden relacionar igual en esa parte de articulación, pues con el cuerpo humano, ¿no?
por ejemplo, nuestro brazo, esta parte, que bueno, es mi brazo, eh, es una articulación. Hay diferentes articulaciones. Ya no recuerdo bien los nombres, pero bueno, dentro de ellos hay como un espacio que hace que tenga movilidad, ¿ok? Y igual en las rodillas, eso es una articulación. O sea, es decir, en esos dos eslabones que es en mis piernas permite el libre movimiento de ambas partes. Cuando están sujetas, es decir, una de ellas no se mueve, pues no se le puede llamar articulación, solamente se le puede llamar como soporte. ¿Ok? Hay que diferenciar esa parte. Y ahí lo coloco de mayor detalle, ¿no? Para lo que serían, por ejemplo, para automóviles de tipo, más que todo, eh, de juguete, bueno, de los que lo usan los niños para jugar, que es muy simple ese sistema. Entonces, de ahí se ve la forma más fácil de observar, ¿no? Lo que sería este mecanismo de piñón cremallera. Ahora bien, vamos a ver lo siguiente: definición de máquina, mecanismo y cinemática de mecanismos. Las máquinas son dispositivos que se utilizan al modificar, transmitir y dirigir fuerzas para llevar a cabo un objetivo específico. Un mecanismo es una parte mecánica de una máquina cuya función es transmitir movimiento y fuerza de una fuente de potencia a una salida. La cinemática de los mecanismos es tratar de estudiar la geometría del movimiento de los cuerpos, tomando en cuenta si son cuerpos rígidos o deformables. En este caso va a ser cuerpo rígido siempre para esta materia. Esto implica analizar la posición, traslación, rotación, velocidad y aceleración de un mecanismo. Y veamos, por ejemplo, lo que sería una bicicleta estática. Esto lo pueden encontrar en un gimnasio, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, este es otro tipo vamos a decir que es un tipo de mecanismo, pero más que todo es una transmisión de potencia. Y ahí vemos que es precisamente, yo lo catalogo como mecanismo correa de transmisión, ¿ok? La correa o banda, que es esta parte, que lo vimos también, bueno, está en la parte pueden regresar el video en la parte de el motor de combustión interna, donde tiene precisamente este mecanismo de correa de transmisión, donde tiene pues precisamente poleas, estos se llaman poleas, y la la correa más bien, o la cadena o banda también le llaman así, que siempre es para los automóviles, siempre es un polímero, un plástico, lo que está de esa forma. Puede ser de otro material, pero siempre es un plástico, ¿no? De que sea muy elástico. Ahora bien, de esta forma podemos decir que es el mecanismo, ya que entrega, es decir, en este caso, la persona que se sube a la bicicleta estática entrega una energía que es la que tiene esa persona y va moviendo a través de los pedales hacia la parte de la polea conductora y la transmite a la polea conducida, y esto genera el movimiento de la rueda delantera. ¿Ok? Y tiene otra, por decirlo así, otra correa, la cual es de freno. ¿Ok? La que se encuentra aquí que estoy señalando, que está oculta, ¿no? No se ve, pero es la que hace que frene, que precisamente es con este botón que se ve aquí, de tal forma que ustedes lo pueden frenar. ¿Ok? Y así es como podemos implicar el concepto de mecanismo y la máquina, que en sí, pues bueno, la máquina tiene como objetivo, pues en este caso es más de fin deportivo. Entonces, de tal forma que nada más es para poder ayudar a quemar calorías, en este caso de una persona, pero en sí modifica, transmite y dirige fuerzas, ¿ok? Y el mecanismo es solamente una parte, ¿ok? De la máquina, que sería esta parte. Entonces, también, por ejemplo, lo que sería el asiento, podemos decir que también es otro tipo de mecanismo. Podemos decir que también las ruedas de acá abajo son otro mecanismo, etcétera. Y la otra son estructuras, son las que soportan cargas, ¿ok? Y tomando en cuenta todo ello. Entonces, por lo tanto, son poleas con banda de transmisión y la máquina que conforma toda la bicicleta estática, ¿ok? Definición de articulaciones y eslabones. Las articulaciones son uniones móviles entre piezas mecánicas rígidas, cuerpos rígidos que permiten el movimiento relativo entre ellos. En la asignatura de mecanismos se le llaman también a las articulaciones como uniones. Existen varios tipos de uniones, como son unión de perno-bisagra y unión de corredera. Típicamente, el primero de ellos permite la rotación pura entre las dos piezas rígidas que conecta, y el segundo de ellos permite el deslizamiento lineal entre las piezas rígidas que conecta. Y ahí tenemos lo que sería la unión de perno o bisagra, ¿ok? Y lo que sería unión de corredera, ¿ok?
Que bueno, para este video vamos a ver lo que es la unión de corredera, que precisamente se desliza, ¿no? Son contactos deslizantes, ¿ok? Los eslabones son las partes individuales del mecanismo y se consideran cuerpos rígidos que están conectados con otros eslabones para transmitir movimiento y fuerzas. Por ejemplo, este es un eslabón y este es el otro eslabón. Aquí, por ejemplo, se le dice que toda esta parte sólida es un eslabón y esta parte que se está deslizando es otra parte sólida y que es otro eslabón. Pieza mecánica rígida también la vamos a llamar como eslabón, ¿ok? Es su sinónimo, por si lo encuentran así en la literatura. Ejemplo de mecanismos de 4 articulaciones, ahí lo tenemos, ¿no? De esta parte tenemos una articulación, otra articulación, otra articulación, otra articulación, y son 4 precisamente. ¿Por qué no consideramos estas que estoy señalando? Esta de aquí, porque obviamente están fijas, aunque vean que se está moviendo esta parte, por ejemplo, esto que estoy señalando se está moviendo de tal forma así, ¿ok? Entonces, no se considera de esa forma porque obviamente esta parte, esta pieza, está, por así decirlo, fija, aunque no está fija como tal, porque se está moviendo a través de un eje aquí, ¿ok? Pero como tal la pieza es esta parte, ¿no? ¿Ok? Esa parte no se está moviendo. Y tampoco esta parte, bueno, en sí debería de moverse, pero como tal no se considera que se está moviendo en el análisis cinemático de los mecanismos, ¿ok? Y eso pues obviamente lo tienen que ver en esa materia, que de por sí hay una ecuación que lo rige, que cuántos, cómo podemos catalogar precisamente un mecanismo de acuerdo a las articulaciones, a los eslabones que hay, ¿ok? Y ahí tenemos otro de ellos que vamos a tomar en cuenta que esos están fijos, este y este. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 articulaciones, un mecanismo de 4 articulaciones. Y ahí tenemos un GIF que igual tiene 4 articulaciones, ¿ok? Es 1, 2 y estos dos que se están moviendo, 1, 2, serían 4. Y este que está fijo, pues no se está moviendo como tal, entonces no lo consideramos, ¿ok? Como articulación. Entonces, estas dos partes y las que están moviendo las otras son articulaciones, ¿ok? Ahora vamos a ver lo que es la parte matemática de contactos deslizantes. Las ranuras son canales estrechos a lo largo de una pieza mecánica rígida que tiene como fin ensamblar otra pieza para transmitir movimiento y fuerza, es decir, potencia. Al último recuerden que la potencia también podemos verlo como la fuerza por velocidad, porque recordemos que la derivada del trabajo, o bueno, un diferencial inexacto del trabajo respecto al tiempo, podemos demostrarlo que también es la fuerza por un diferencial de velocidad, ¿ok? Entonces, por ello es que están esas dos variables siempre están enlazadas, ¿no? El movimiento se traduce como el cambio de velocidad y la fuerza, ¿no? La fuerza que se esté ejerciendo. Ahí tenemos un eslabón y otro eslabón, los puntos A, B y C, como se encuentra en pantalla. Se supone un sistema de coordenadas fijo a un cuerpo rígido y B es el punto contenido en este, pero no suponemos que A es un punto del cuerpo rígido. La posición de A respecto a O es el siguiente. Aquí vamos a suponer que A no está contenido del mismo cuerpo rígido, sino está relativo. Es decir, vamos a analizar primero lo que sería esta parte de este eslabón, el eslabón 1. ¿Ok? Aquí, por cierto, la ranura es esta parte, ¿no? Por eso se llaman canales estrechos a lo largo de una pieza mecánica rígida, que tiene como fin ensamblar otra pieza, ¿no? Como se observa aquí en pantalla. ¿Ok? Y ahí tenemos lo que sería nuestro cuerpo rígido que está en toda esta parte amarilla y nuestros vectores, ¿no? De posición respecto al punto O. El vector RB y el vector RA y el vector RAB. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, tenemos lo que sería el vector RA que es igual al vector RB más X por Y más Y por J más Z por K. Y por lo tanto, RAB, recordemos que A es el punto final y B es el punto inicial, es igual a toda esta parte, ¿no? Este término que está aquí es igual a RAB, ¿ok? Si derivamos respecto al tiempo de toda la ecuación, nos genera esta forma, ¿no? Como se encuentra en pantalla. Ahora, siguiendo con lo anterior, recordemos, bueno, aquí también recordando ese error que tuvimos en el anterior video, donde debe ser fx por la derivada de gx respecto a x más g de x por la derivada de fx respecto a x, ¿ok? Y eso lo encontramos de esta forma, derivada de x de y por diferencial del tiempo,
es igual a x por la derivada de y respecto al tiempo, más la derivada de x respecto al tiempo por y. Y así cada una de ellas, ¿no? Como se encuentra en pantalla. Ustedes pueden pausar el video y ver todo lo que se realizó de acuerdo a lo que sería lo de cálculo diferencial para la derivada de el producto de dos funciones, ¿ok? Y quedaría de esta forma, como se observa en pantalla, ¿ok? Ahora recordemos que esto, bueno, se demuestra en la parte de cualquier literatura, principalmente yo sugiero literaturas como Benford, o Baer, o Hibler, ¿ok? En el cual, pues, incluso Pittel, creo que se llama así el libro, también lo pueden estar viendo cómo se demostró esa parte de la derivada de I respecto a T es igual a la velocidad angular, producto vectorial y cada uno de ellos como se encuentra en pantalla, ¿ok? Se demuestra esa parte. Y entonces lo podemos sustituir pertinentemente como se observa en pantalla. Ahora sabemos que esta parte, este término y este término va a conformar como la velocidad relativa, ¿ok? Y entonces quedaría de esta forma, como se observa en pantalla. Ahora lo que hacemos simplemente es aplicar algunas propiedades del producto vectorial, que ustedes lo pueden ver en un libro de cálculo vectorial o simplemente en cálculo. Por ejemplo, una de ellas de la literatura, yo sugiero que lo vean en Leitenol, ¿okay? Que es uno de los tantos autores del cálculo, o bueno, pueden usar otro tipo bueno, otro libro de otro autor, en el cual pues ven esta parte, ¿no? Estas propiedades del producto vectorial. Entonces se genera esta forma y vean que esto de x por el vector unitario y precisamente nos va a tener que generar otra propiedad del producto vectorial, que sería de esta forma, ¿ok? Tomando en cuenta que aquí está la velocidad angular como constante en estos tres términos, entonces se conforma de esta forma. Se conforma de esa forma, más bien. Entonces tenemos al vector RAB, como se observa en pantalla, y quedaría al final como se observa ahí. Es decir, la velocidad AB sería simplemente la suma de la velocidad A relativa más el producto vectorial de lo que sería la velocidad angular y el vector RAB. ¿Ok? Si derivamos respecto al tiempo toda la ecuación anterior que la vamos a estar utilizando, es decir, toda esta parte, entonces hacemos lo siguiente. La derivada de la velocidad A respecto al tiempo es igual a la derivada de la velocidad B respecto al tiempo más la derivada de la velocidad A relativa respecto al tiempo más la derivada del producto vectorial de velocidad angular con el vector RAB respecto al tiempo. Entonces tenemos ahí la aceleración en A y la aceleración en B, que eso no va a pasar absolutamente nada. Recordemos que la aceleración angular es igual a la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Y tenemos esta parte, ¿no? Este término que ya lo demostramos en el anterior video, en el cual pues se conforma toda esta parte, como se observa en pantalla. ¿Ok? Ahora, la velocidad en A relativa es igual a la derivada de x respecto al tiempo por el vector unitario y más la derivada de y respecto al tiempo por el vector unitario j más la derivada de z respecto al tiempo por el vector unitario k. Por lo tanto, hacemos la derivada de toda la ecuación completamente y por lo tanto nos quedaría de esta forma. ¿Ok? Esto recuerden que en la derivada de lo que sería el producto de dos funciones. ¿Ok? Y se genera todos estos términos, donde sabemos que la aceleración en A relativa es todos estos términos. Es decir, la segunda derivada de x respecto al tiempo por el vector unitario y los otros dos términos con sus segundas derivadas. ¿Ok? Sin embargo, no lo vamos a colocar de esa forma. Bueno, más bien, sí lo vamos a colocar de esa forma, pero antes de ello, no vamos a simplificar más, sino vamos a dejar esta parte así, intacta, ¿ok? Como esta. Es decir, que este término y este término lo dejamos aquí simplemente y vamos siguiendo, sustituyendo lo pertinente, ¿ok? Entonces, aquí vemos lo siguiente. Aquí recordemos que la derivada del vector unitario y respecto al tiempo quedaría como el producto vectorial de la velocidad angular con i, con el vector unitario i. Entonces esta parte quedaría de esta forma. Y entonces lo que hacemos es ir simplificando, como se observa en pantalla. ¿Ok? Entonces pueden pausar el video y ver cómo se va realizando hasta quedar de esta forma. Vean. ¿Ok? Van a quedar dos términos casi iguales. En este caso, veamos que la aceleración en A relativa es igual a la segunda derivada de x respecto al tiempo por i.
el vector unitario y, ¿ok? Y con sus otras dos términos. De esta forma, vemos que podemos desprender de esta forma también la derivada de x respecto al tiempo por la derivada del vector unitario y respecto al tiempo, ¿ok? Como se ve aquí en pantalla, y esto conforma el producto vectorial de la velocidad angular con la velocidad a relativa, ¿ok? Y por lo tanto quedaría de esta forma, como se observa en pantalla. Por lo tanto, aquí recordemos que la velocidad angular producto vectorial con la velocidad a relativa es igual a menos, porque es la propiedad anticonmutativa del producto vectorial, en el cual es velocidad de a relativa producto vectorial velocidad angular. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, tenemos esa forma, ¿ok? Como se observa en pantalla. Vamos haciendo lo pertinente hasta llegar a lo pertinente. Ustedes pueden pausar el video porque son una serie de pasos que hay que seguir. Entonces, bueno, yo ya lo demostré, lo fui realizando hasta llegar a esta parte, ¿ok? Bueno, antes de ello, de mencionar esa parte, ahí tenemos lo importante, la aceleración en A es igual a la aceleración B más 2 veces la velocidad angular, producto vectorial, la velocidad A relativa más la aceleración angular, producto cruz, producto vectorial más bien, o bueno, también es sinónimo, producto cruz, el vector RAB menos la velocidad angular al cuadrado por el vector RAB. Por lo tanto, este término que vamos a estar utilizando para los ejercicios, este término se le va a llamar aceleración Coriolis. ¿Ok? Y se puede definir como A col de precisamente Coriolis. ¿Qué significa esta aceleración Coriolis? Bueno, este es un efecto que sufre el planeta Tierra cuando precisamente está rotando. Cuando cualquier cuerpo que esté rotando, su vector de aceleración siempre se va a desviar. Y entonces, por lo tanto, es por eso que sufre las desviaciones en los vientos, ¿ok? Y hace que precisamente que haya, que se crucen entre vientos y generen, por ejemplo, en su mayoría de tantas explicaciones meteorológicas, pues son los huracanes, por ejemplo, en cómo se van conformando debido a este efecto. Si no lo hubiera, entonces no se conformarían estos efectos de los huracanes, ¿ok? Tiene que ver esto y otros, obviamente son otros factores, no únicamente eso, sino otros factores, ¿no? Entonces, de tal forma que el efecto Coriolis, en este caso, que va a ser a través de la aceleración Coriolis, y también, pues, también tenemos la fuerza de Coriolis, ajá. Pero no lo vamos a estar mencionando porque, bueno, eso es más que todo para ingeniería aeroespacial y para otras ingenierías, que si no mal recuerdo es la de geomática, si no mal recuerdo, bueno, para esa ingeniería van a estar explicando toda esta parte, ¿ok? Y no sé si recuerdo si también lo que sería civil, también lo estaría explicando. Pero bueno, a lo que vamos es que esa parte no nos importa por ahora, solamente las ecuaciones que surgimos para los contactos deslizantes, precisamente aquellas que tengan ranuras, y lo vamos a conformar con los ejercicios, ¿ok? Y aquí lo más importante es que ya vean los mecanismos que implicamos, que lo van a estar utilizando para lo que sería la materia de mecanismos. Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video se les pueda notificar el momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.